En los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial, el aire sobre Bergen-Belsen olía a un infierno indescriptible. Allí, entre más de 13.000 cadáveres sin sepultura y 60.000 prisioneros abandonados a su suerte, los soldados británicos encontraron algo que desafiaba toda comprensión. No era solo el horror, sino la presencia de sus guardianes, quienes permanecían en sus puestos. Entre ellos, los rostros de Irma Gries, Elisabeth Falkenrath y Johanna Bormann, mujeres que no solo habían observado la brutalidad, sino que la habían orquestado. Caminaban entre los muertos sin una sombra de remordimiento, un enigma que pronto se convertiría en el centro de un juicio que cambiaría la percepción del mundo sobre el Holocausto. Bergen-Belsen no fue concebido como un campo de exterminio tradicional. Fundado en 1940 como un recinto para prisioneros de guerra, su destino se torció cuando las SS tomaron el control parcial 3 años más tarde. Su compleja división interna permitía a la administración nazi clasificar y separar a sus víctimas con una precisión burocrática. Pero a diferencia de Auschwitz, Belsen no necesitaba cámaras de gas. Su arma era la negligencia sistemática, una muerte lenta y planificada. La catástrofe se aceleró a partir de 1944, con la llegada de Joseph Kramer, quien sería conocido como la Bestia de Belsen. Bajo su mando, la población se multiplicó por 10 en menos de un año, desbordando un espacio diseñado para apenas 10.000 almas. El hambre, la tuberculosis, el tifus y la disentería se convirtieron en los verdaderos verdugos, mientras el abandono orquestado alcanzaba su punto culminante. Los supervivientes describirían un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se había borrado por completo. Mientras las fuerzas británicas y canadienses se acercaban en abril de 1945, Heinrich Himmler tomó una decisión calculada. El campo sería entregado sin oponer resistencia, un gesto pragmático para evitar un combate inútil ante la inminente derrota alemana. El 11 de abril, las tropas aliadas establecieron una zona neutral alrededor del perímetro, pero nada podía prepararlos para lo que encontraron dentro. Lo más desconcertante no fue solo la magnitud del horror, sino la presencia de numerosos guardias de las SS, incluido el propio Kramer. Afirmaba haberse quedado para mantener el orden, una declaración grotesca frente a la escena que recibía a los soldados. Más de 13.000 cuerpos insepultos y casi 60.000 prisioneros en estado crítico. Llevaban días abandonados sin agua ni comida, con una tasa de mortalidad que alcanzaba las 500 personas diarias. Un corresponsal de la BBC, con la voz quebrada, transmitió su testimonio al mundo, intentando poner en palabras lo inenarrable. Aquí, sobre más de 1 hectárea de tierra, yacen los muertos y los moribundos. No se puede distinguir quién es quién. Los vivos apoyan sus cabezas contra los cadáveres y a su alrededor se mueve la terrible procesión fantasmal de gente demacrada, sin rumbo, sin esperanza de vida. Aquí nacieron bebés, pequeñas cosas marchitas que no podían vivir. Una madre, enloquecida, le gritó a un centinela británico que le diera leche para su hijo. Él le entregó a la pequeña criatura. Entonces, ella se alejó, llorando terriblemente. El soldado desenvolvió el bulto y descubrió que el bebé llevaba muerto varios días. Este día en Belsen fue el más horrible de mi vida. La respuesta británica fue inmediata, pero sumida en el caos. Mientras iniciaban operaciones médicas desesperadas para los supervivientes, obligaron a los guardias de las SS a enterrar a los muertos con sus propias manos. En medio de la confusión, estallaron ajustes de cuentas espontáneos. Algunos prisioneros atacaron a sus antiguos torturadores, mientras ciertos guardias disparaban contra quienes intentaban acceder a los almacenes de comida. Con la epidemia de tifus fuera de control, los británicos tomaron una medida drástica. Los supervivientes fueron trasladados a instalaciones sanitarias y desinfectados, mientras el campo original era consumido por las llamas de los lanzallamas, un intento de erradicar la enfermedad de raíz. En medio de aquel esfuerzo por preservar la vida, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Qué clase de personas podían haber perpetrado semejante atrocidad? La respuesta a esa pregunta comenzó a tomar forma cuando los investigadores identificaron a unas 500 personas que habían trabajado en Belsen. De ese grupo,
45 guardias y antiguos empleados serían llevados a juicio entre el 17 de septiembre y el 17 de noviembre de 1945. Pero lo que realmente conmocionó al mundo fue descubrir que entre los acusados se encontraban varias mujeres jóvenes, cuyos nombres quedarían grabados en la historia por su extraordinaria crueldad. La maquinaria de exterminio nazi no se nutrió únicamente de hombres. En la sombra de sus infames campos, cientos de mujeres sirvieron como guardianas, convirtiéndose en piezas fundamentales del Holocausto. Entre ellas, 3 nombres resonarían con una oscuridad particular por su extraordinaria crueldad: Irma Gresser, Elisabeth Volkenrath y Johanna Bormann. La historia de Irma Gresser comienza el 7 de octubre de 1923, en el seno de una familia numerosa de la Alemania rural. Su infancia quedó marcada a los 13 años por una tragedia que quebró el silencio del hogar. Su madre se quitó la vida con ácido clorhídrico tras descubrir la infidelidad de su esposo. Esta pérdida traumática coincidió con el ascenso del nazismo, que ofreció a la joven Irma un sistema de valores alternativo en un momento de profunda vulnerabilidad emocional. Antes de cumplir los 15 años, abandonó la escuela y encontró un breve empleo como enfermera auxiliar en un sanatorio para soldados de las SS. Aunque manifestó su deseo de unirse a la Liga de Muchachas Alemanas, la organización juvenil femenina del partido nazi, su padre se opuso frontalmente. Aquel rechazo paterno solo intensificó su determinación por encontrar una independencia dentro del sistema, distanciándose deliberadamente de su familia. Las ambiciones de Gresser se materializaron cuando, sin haber cumplido los 18 años, fue enviada a Ravensbrück, un campo de concentración exclusivamente femenino, donde su transformación daría comienzo. Allí empezó como voluntaria, un detalle significativo que contradice el relato posterior de una supuesta coacción. El campo funcionaba como un centro de adiestramiento para guardianas de las SS, y Gresser demostró una adaptación asombrosa a aquel entorno de brutalidad calculada. En 1942, con apenas 19 años, fue ascendida a supervisora. Sus superiores no solo vieron en ella eficiencia, sino una convicción ideológica excepcional. Gresser había interiorizado por completo la propaganda nazi. Creía que la República de Weimar había desangrado a Alemania y que el nacionalsocialismo representaba la única salvación para su nación. Elisabeth Volkenrath, nacida Elisabeth Merlau, provenía de un entorno similar. Hija de un trabajador forestal, creció en una familia numerosa y tras su educación básica, trabajó como niñera y cocinera hasta mayo de 1938, para luego formarse como peluquera. Su atracción ideológica por el nazismo no nació de un trauma familiar, sino de una susceptibilidad gradual a la propaganda del régimen, que ofrecía una visión de orden y propósito en tiempos turbulentos. En octubre de 1941, a los 22 años, Volkenrath se alistó voluntariamente en el cuerpo auxiliar femenino de las SS. Fue destinada inicialmente a Ravensbrück bajo el mando de Dorothea Binz, donde aprendió las técnicas de vigilancia y control. Al igual que Gresser, eligió conscientemente esta senda profesional, solicitando en marzo de 1942 su traslado a Auschwitz, un campo que ofrecía mayores perspectivas para quienes deseaban ascender en la jerarquía concentracionaria. El perfil de Johanna Bormann era, sin embargo, distinto. Nacida el 10 de septiembre de 1893 en Prusia Oriental, era considerablemente mayor que sus compañeras cuando ingresó al sistema de campos en marzo de 1938, a la edad de 45 años. Su juventud se había desarrollado en un mundo anterior al nazismo e incluso había mostrado inclinaciones religiosas, participando en labores misioneras. Pero la piedad que alguna vez profesó se desvanecería por completo entre los muros de los campos. Bormann no se unió a las SS por convicción ideológica, sino por razones económicas. Comenzó como empleada civil en las cocinas de Lichtenberg, el primer campo de concentración femenino, y fue transferida a Ravensbrück cuando este cambió de función. A diferencia de las jóvenes Gresser y Volkenrath, Bormann no había sido moldeada desde la adolescencia por el adoctrinamiento nazi. Aún así, desarrollaría una brutalidad comparable.
Los caminos de estas tres mujeres convergieron en Auschwitz-Birkenau en 1943. Para entonces, Gräser ya había sido trasladada allí tras impresionar a sus superiores, ascendiendo rápidamente en la jerarquía. Su padre había roto toda relación con ella, expulsándola del hogar al enterarse de su trabajo en las SS. Esta ruptura familiar posiblemente intensificó su inmersión en la identidad de guardiana, donde encontró no solo independencia económica, sino también un sentido de pertenencia y poder. Volkenrath también fue destinada a Auschwitz, trabajando primero en el taller de sastrería para prisioneras antes de pasar al área femenina de Birkenau. Tras una interrupción por enfermedad, irónicamente contrajo el tifus, la misma plaga que sufrían las prisioneras por las condiciones que ella ayudaba a imponer. Regresó para supervisar la oficina de paquetes y correspondencia, un puesto que le otorgaba control sobre recursos vitales para las reclusas. Bormann llegó a Auschwitz-Birkenau en mayo de 1943, asignada inicialmente a comandos de trabajo externos antes de asumir funciones dentro del campo. Para las tres, Auschwitz representó la intensificación de su participación en el Holocausto. Allí no solo vigilaban a las prisioneras, participaban activamente en las selecciones que enviaban a mujeres y niños directamente a las cámaras de gas. A medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia Polonia en 1945, estas guardianas fueron transferidas a Bergen-Belsen, donde continuaron su servicio bajo el mando de Joseph Kramer. El campo sufría entonces un hacinamiento extremo, con recursos menguantes y epidemias mortales. En el contexto caótico de los últimos meses de la guerra, la brutalidad de estas mujeres no disminuyó, sino que encontró nuevas y terribles formas de expresión. Su trayectoria demuestra cómo el sistema no solo normalizaba la crueldad, sino que la incentivaba, transformando a ciudadanas ordinarias en verdugos metódicos. Su historia contradice la idea de que la participación femenina en los crímenes nazis fue meramente periférica o forzada. Ellas eligieron sus puestos, buscaron ascensos y desarrollaron métodos de crueldad personales que las distinguirían incluso en un sistema fundado sobre la deshumanización sistemática. En la oscuridad de los campos, el sadismo encontró un método, una firma personal. La ferocidad de mujeres como Irma Gräse, Elisabeth Volkenrath y Johanna Bormann trascendía los ya inhumanos parámetros del sistema de concentración nazi. Sus métodos no solo desvelaban una eficiencia macabra en el cumplimiento de órdenes, sino una aterradora innovación personal en la administración del sufrimiento que paralizó a miles de prisioneros. Irma Gräse, apodada la Bella Bestia o la Hiena de Auschwitz, desarrolló un repertorio de crueldades que combinaba la violencia física con una tortura psicológica refinada. Apenas con 20 años, los testimonios de los supervivientes revelan que Gräse exhibía un placer evidente ante el dolor ajeno. Participaba con regularidad en las selecciones de Auschwitz-Birkenau, decidiendo con su sola mirada quién sería enviado de inmediato a las cámaras de gas. Se decía que, motivada por los celos, elegía deliberadamente a las mujeres más hermosas, y su mirada, a menudo, era una sentencia de muerte. El uso de animales como herramienta de terror era un rasgo distintivo de su método. Gräse entrenó específicamente a un pastor alemán para que atacara a las prisioneras. Los testimonios describen cómo ordenaba al animal que despedazara a sus víctimas, observando con satisfacción mientras el perro mutilaba a mujeres ya debilitadas. Complementaba estos ataques con palizas personales, utilizando látigos y botas con punteras reforzadas para maximizar el daño. Su sadismo, además, adquirió dimensiones sexuales. Durante los juicios se reveló que, mientras mantenía relaciones con oficiales de las SS, ejercía un poder absoluto sobre las prisioneras, forzando a algunas a satisfacer sus caprichos o los de sus amantes. Pero el repertorio del horror no se agotaba en ella. Elisabeth Volkenrath, aunque menos conocida públicamente que Gräse, ejercía un terror igualmente metódico desde su puesto de supervisora principal de la zona femenina en Auschwitz. La superviviente Vera Fischer testificó que Volkenrath la golpeó con tal severidad que necesitó 3 semanas de hospitalización. Otros testigos afirmaron haberla visto en cerca de 80 ocasiones apalear a prisioneras con una porra de goma hasta hacerles perder el conocimiento.
El caso de Helena Copper ilustra la crueldad calculada de Volkenrath. Acusada de llevar un anillo y un medallón, Helena fue obligada a correr detrás de una bicicleta hasta el cuartel de las SS. Allí, Volkenrath la golpeó brutalmente antes de encerrarla en un sótano, con solo pan y agua cada 3 días. Más tarde, fue forzada a limpiar letrinas, donde contrajo tifus. Volkenrath también implementó castigos colectivos, los llamados deportes, que consistían en ejercicios extenuantes para mujeres desnutridas y enfermas. Cada sesión era una ruleta mortal donde el premio era, simplemente, sobrevivir un día más. Johanna Bormann, conocida como la mujer de los perros o la comadreja de Auschwitz, representa un caso especialmente inquietante de metamorfosis moral. Tras una juventud aparentemente devota, en los campos desarrolló una fascinación por el sufrimiento que contradecía por completo sus supuestos valores. Bormann se especializó en el uso de su pastor alemán como una extensión de su voluntad punitiva. Durante una marcha de regreso a Auschwitz, ordenó al animal que atacara a una prisionera con una pierna inflamada que no podía seguir el ritmo. El perro, literalmente, desgarró a la mujer. En otro incidente, Bormann arrojó a una prisionera al suelo agarrándola del pelo, permitiendo que su perro la mordiera hasta que sangrara profusamente. Acto seguido, la envió al bloque 25, la antesala de las cámaras de gas. Su colaboración con Joseph Mengele, el infame ángel de la muerte, incluyó la selección de prisioneros para sus experimentos, añadiendo otra dimensión a su complicidad en el horror. Cuando estas 3 mujeres fueron trasladadas a Bergen-Belsen a principios de 1945, las condiciones del campo se habían vuelto catastróficas. Con unos 60.000 prisioneros hacinados en instalaciones diseñadas para 10.000, las epidemias de tuberculosis, tifus y disentería diezmaban a la población. En Belsen, donde no había cámaras de gas, la muerte operaba a través del hambre y la enfermedad. Este nuevo infierno solo les brindó nuevas oportunidades para la crueldad. Los testigos afirmaron que Grese continuó disparando arbitrariamente contra las prisioneras, mientras que Volkenrath mantuvo su régimen de palizas letales. Bormann, por su parte, persistió en usar a su perro para aterrorizar a las reclusas ya debilitadas. Lo más perturbador fue su tenacidad. A diferencia de muchos guardias que huyeron ante el avance aliado, ellas permanecieron en Belsen hasta la liberación, continuando sus abusos aún sabiendo que su captura era inminente. Esta persistencia sugiere una identificación profunda con su papel de verdugos, mucho más allá de la simple obediencia. El terror que impusieron no era solo físico. Cultivaron una atmósfera de miedo constante e imprevisibilidad. Grese solía silbar suavemente mientras caminaba por el campo, un sonido aparentemente inocuo que aterrorizaba a las prisioneras, pues sabían que precedía a un acto de violencia arbitraria. Volkenrath, por su parte, adoptaba una expresión impasible mientras administraba palizas mortales, creando un contraste psicológicamente devastador. El miedo al perro de Bormann se convirtió en una herramienta de control incluso cuando el animal no estaba presente. Las acciones de estas 3 mujeres no fueron solo la implementación de políticas genocidas, sino una interpretación personal que excedía las exigencias del sistema. El entorno del campo no solo permitió, sino que incentivó la manifestación de impulsos sádicos, transformando a individuos en arquitectos de un sufrimiento individualizado. Cada una desarrolló un sello personal de crueldad que las distinguiría incluso en medio de la atrocidad generalizada. La liberación de Bergen-Belsen no siguió el patrón habitual de otros campos de concentración. En lugar de una entrada combativa o una ocupación por sorpresa, el 11 de abril de 1945 se gestó un acuerdo sin precedentes. Heinrich Himmler, anticipando la derrota inevitable, autorizó una extraña transición negociada. En los últimos estertores de la guerra, una calma antinatural se cernió sobre Bergen-Belsen. Con la derrota del Tercer Reich ya escrita en el horizonte, Heinrich Himmler emitió una orden pragmática. El campo debía rendirse sin oponer resistencia. Esta directiva dio lugar a un escenario insólito y tenso. A medida que las fuerzas británicas y canadienses se aproximaban, los guardias de las SS, entre ellos Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Johanna Bormann, permanecieron en sus puestos. Cuando las tropas aliadas establecieron una zona neutral en torno a Belsen,
se toparon con una escena que desafiaba toda lógica. El comandante del campo, Joseph Kramer, no solo seguía allí, sino que se presentó ante los oficiales británicos afirmando que se había quedado para mantener el orden. Una declaración grotesca frente al absoluto colapso humanitario que reinaba a su alrededor. Siguiendo su ejemplo, las 3 guardianas tampoco habían huido. Quizás creían que su responsabilidad se diluiría en la burocracia del caos, o que escapar sería una admisión de culpa. O tal vez, en una profunda desconexión con la realidad, simplemente no anticiparon la magnitud de las consecuencias que se avecinaban, una decisión que pronto sellaría su destino. El teniente coronel Mervyn Wilkes Gownen, uno de los primeros oficiales en entrar, documentó aquel encuentro surrealista. Encontramos al comandante y a su personal todavía en sus puestos. Parecían considerar que habían hecho un buen trabajo en circunstancias difíciles y esperaban que apreciáramos sus esfuerzos. La sorpresa se dibujó en sus rostros cuando, en lugar de agradecimiento, recibieron la orden de arresto. El 15 de abril, cuando los británicos tomaron el control total de Bergen-Belsen, la verdadera dimensión del horror se reveló ante ellos. Más de 13.000 cadáveres sin sepultar yacían esparcidos por el terreno o apilados junto a los barracones. Cerca de 60.000 prisioneros, en diversos estados de inanición y enfermedad, se aferraban a la vida, muchos de ellos demasiado débiles para moverse. Las epidemias de tifus, tuberculosis y disentería se propagaban sin control, cobrándose 500 vidas cada día. En este escenario apocalíptico, identificar a las guardianas no fue difícil. Los supervivientes con fuerzas suficientes las señalaron de inmediato, relatando a los soldados británicos las crueldades que habían sufrido. Irma Grese, particularmente reconocible por su juventud y su aspecto, fue identificada por múltiples testigos. Uno de ellos recordaría: "La reconocimos al instante. Es imposible olvidar esa cara, sonriendo mientras decidía quién vivía y quién moría". Elizabeth Falkenrath intentó camuflarse entre los prisioneros, cambiando su uniforme por ropas civiles, pero fue rápidamente delatada por supervivientes de la sección femenina de Auschwitz. Recordaban vívidamente a la supervisora que había ordenado incontables palizas. Johanna Bormann, de apariencia más anodina, fue igualmente identificada por quienes habían padecido los ataques de su perro. Las 3 mujeres fueron arrestadas junto a otros 42 miembros del personal de Belsen. Las autoridades británicas implementaron entonces una forma de justicia poética e inmediata. Obligaron a los guardias capturados, incluidas las 3 mujeres, a participar en la retirada y el entierro de los miles de cadáveres que cubrían el campo. Esta macabra tarea, supervisada por militares, exponía a los perpetradores al resultado tangible de sus acciones. Varias fotografías muestran a Irma Grese, con una expresión tensa pero impasible, transportando cuerpos junto a otros guardias. Otras imágenes capturan a Elizabeth Falkenrath cargando cadáveres en las fosas comunes excavadas por las excavadoras británicas. Johanna Bormann, visiblemente mayor que sus compañeras, fue fotografiada arrastrando restos humanos bajo la atenta mirada de los soldados. Este encuentro forzado con la muerte que ellos mismos habían administrado generó reacciones diversas. Según testimonios británicos, Irma Grese mantuvo una actitud desafiante, manejando los cuerpos con un desdén evidente, como si fueran meros objetos. Falkenrath, en cambio, mostró una mayor angustia física, llegando a vomitar durante el trabajo, mientras Bormann actuaba de forma mecánica, con una expresión impenetrable. La captura y estos actos de justicia provisional fueron ampliamente documentados. Fotógrafos y camarógrafos militares grabaron cada momento, creando algunas de las imágenes más emblemáticas del fin del Holocausto. Los perpetradores, enfrentados literalmente a las consecuencias de sus crímenes. Estas imágenes comenzaron a circular por el mundo, provocando una conmoción pública ante la implicación de mujeres en atrocidades que muchos habían asociado exclusivamente a la brutalidad masculina. Richard Dimbleby, corresponsal de la BBC que entró con las fuerzas británicas, expresó el impacto de ver a estas guardianas. Entre los perpetradores había mujeres jóvenes, algunas que por su apariencia podrían haber pasado por enfermeras, pero que habían participado en crímenes indescriptibles.
Ver a estas mujeres, a quienes uno podría haberse cruzado en cualquier calle de Europa, rodeadas por el resultado de su trabajo, creaba una disonancia imposible de reconciliar. Durante los interrogatorios preliminares, las tres mujeres adoptaron las estrategias defensivas que mantendrían durante sus juicios. Grease negó cualquier participación en las selecciones para las cámaras de gas, alegando que solo realizaba tareas administrativas. Volkenrath argumentó que desconocía el destino de los prisioneros seleccionados, insistiendo en que nunca supo de las cámaras de gas. Bormann, por su parte, negó haber ordenado a su perro que atacara a los prisioneros, afirmando que el animal era simplemente una mascota sin entrenamiento. Estas negativas contrastaban brutalmente con los testimonios consistentes y meticulosos de los supervivientes, que aportaban detalles precisos sobre incidentes específicos de crueldad. Tras las operaciones de limpieza y las investigaciones iniciales, las tres mujeres fueron trasladadas junto a los otros 42 acusados a una prisión militar. Mientras tanto, el campo de Bergen-Belsen, considerado un foco infeccioso irrecuperable, fue incendiado por los lanzallamas británicos, borrando las estructuras físicas, pero no la evidencia de lo ocurrido. La captura e identificación de Grease, Volkenrath y Bormann representó un momento crucial en la historia de la justicia internacional. Por primera vez, mujeres autoras de crímenes contra la humanidad serían juzgadas al mismo nivel que sus homólogos masculinos, sentando un precedente para la responsabilidad individual independientemente del género. Entre las ruinas humeantes de Europa, la imagen de tres mujeres junto a montañas de cadáveres destrozaba cualquier narrativa simplista sobre la naturaleza del mal. Aquellas fotografías exigían una rendición de cuentas individual, sin importar el género, y abrían un capítulo judicial sin precedentes. En el otoño de 1945, el pequeño pueblo alemán de Luneburgo se convirtió, sin saberlo, en el epicentro de la justicia de posguerra. Entre el 17 de septiembre y el 17 de noviembre, sus muros albergaron el juicio de Belsen, titulado oficialmente como el proceso contra Joseph Kramer y otros 44 acusados. Por primera vez en la historia, un tribunal juzgaría sistemáticamente a mujeres por crímenes contra la humanidad. El Tribunal Militar Británico, presidido por el mayor general H.P.M. Bernie Ficklin, operaba bajo el amparo de un decreto real para el enjuiciamiento de criminales de guerra. Sobre los acusados pesaban dos cargos principales: los crímenes cometidos en Bergen-Belsen y aquellos perpetrados en Auschwitz-Birkenau. Esta doble jurisdicción permitía que los actos llevados a cabo en territorio polaco no quedaran impunes. Durante 54 días de audiencias, la sala se llenó con el peso de pruebas documentales y el eco de las voces de los supervivientes. Pero la evidencia más demoledora no provino de documentos, sino de la luz parpadeante de un proyector. Las filmaciones del ejército británico durante la liberación de Belsen mostraban un infierno en la tierra, montañas de cuerpos y la condición espectral de los vivos. Estas imágenes contrastaban brutalmente con la pulcra apariencia de las tres acusadas, vestidas con ropas recién planchadas. Irma Grease, representada por el mayor L.S.W. Cranfield, basó su defensa en una negación parcial de los hechos. Admitió haber golpeado a prisioneras, pero negó rotundamente su participación en las elecciones para las cámaras de gas. Su abogado intentó dibujarla como una joven ingenua, una pieza más manipulada por el sistema. Pero esa imagen se derrumbaría ante el peso de los testimonios. Una testigo, Ilona Stein, declaró con una claridad escalofriante: «Vi personalmente a Grease disparar a una prisionera que estaba cerca de la alambrada». Otro relato devastador provino de Helen Copper, quien describió cómo Grease ordenaba a su perro atacar a las prisioneras demasiado débiles para trabajar. Durante su propio interrogatorio, la joven oscilaba entre la arrogancia y una calculada indiferencia, respondiendo con evasivas cuando se le preguntaba por las elecciones en Auschwitz. Cuando el fiscal, el coronel T. M. Backhaus, la confrontó por haber golpeado a una prisionera hasta dejarla inconsciente, su respuesta fue cortante: había que mantener la disciplina. Elizabeth Volkenrath, cuya defensa corrió a cargo del capitán A. H. Champion, siguió una estrategia similar a la de Grease. Reconoció haber estado presente en las elecciones de Auschwitz,
pero afirmó desconocer su propósito final. «Nunca supe de las cámaras de gas», declaró, provocando murmullos de incredulidad entre los supervivientes presentes en la sala. El testimonio más contundente contra ella fue el de Doris Safran, quien relató cómo la acusada había golpeado a una anciana hasta la muerte por no poder mantenerse en pie durante una formación interminable. La arrastró escaleras abajo y la pateó repetidamente mientras yacía inmóvil, afirmó Safran. Folkenrath negó el incidente, pero su respuesta mecánica carecía de convicción frente al relato detallado de múltiples testigos. Johanna Bormann, representada por el mayor A. Munro, intentó ampararse en su edad y en una supuesta impotencia dentro de la jerarquía del campo. Su defensa la presentó como una mujer solitaria y de mediana edad, atrapada en circunstancias imposibles, que simplemente obedecía órdenes. Esta caracterización chocaba violentamente con los testimonios que la describían azuzando a su perro para que destrozara a las prisioneras. Aunque Bormann admitió tener un perro en Auschwitz, insistió en que jamás lo usó contra nadie. «Iba en contra del reglamento del campo», declaró, «y me habrían castigado por ello». Una afirmación absurda en un lugar donde las mayores atrocidades eran precisamente el reglamento. El juicio enfrentó una dificultad añadida. Muchos testigos cruciales estaban dispersos por toda Europa, recuperándose de su cautiverio, mientras que otros ya habían fallecido por las secuelas de su internamiento. A pesar de estas limitaciones, la Fiscalía Británica logró reunir a 54 testigos, cuyos relatos consistentes y detallados tejieron una red irrefutable en torno a las acusadas. La prensa internacional, por su parte, seguía el proceso con una atención particular en las tres mujeres. El diario británico, Daily Express, apodó a Irma Grese como «la bestia hermosa», articulando la aparente contradicción entre su juventud y las atrocidades que se le imputaban. La cobertura mediática enfatizaba constantemente su edad, 22 años, y su apariencia, creando una narrativa sobre un mal que trascendía cualquier estereotipo. Mientras la participación masculina en la violencia de guerra se comprendía dentro de paradigmas establecidos, la figura de la perpetradora femenina desafiaba concepciones arraigadas sobre la feminidad y la crueldad. El 16 de noviembre de 1945, tras deliberar sobre la abrumadora evidencia, el tribunal anunció sus veredictos. Irma Grese fue declarada culpable de los crímenes cometidos tanto en Bergen-Belsen como en Auschwitz. Elisabeth Folkenrath recibió un veredicto idéntico. Johanna Bormann fue hallada culpable únicamente de los crímenes perpetrados en Auschwitz, aunque eso bastó para justificar la pena máxima. El día siguiente, el 17 de noviembre, se dictarían las sentencias. Joseph Kramer, el comandante de Belsen, y 10 de sus subordinados, incluidas las 3 mujeres, fueron condenados a muerte. La sentencia especificaba que serían ejecutados en la horca, un método que los británicos consideraban apropiado para crímenes de guerra, a diferencia del pelotón de fusilamiento reservado para delitos militares. La reacción de las condenadas fue reveladora. Irma Grese mantuvo una actitud desafiante, sin mostrar remordimiento alguno. Elisabeth Folkenrath recibió la noticia con aparente incredulidad, y Johanna Bormann, según un testigo, pareció desconectarse de la realidad, como si entrara en un trance. La decisión judicial sentó un precedente imborrable. Las autoras de crímenes contra la humanidad serían juzgadas con el mismo rigor que sus homólogos masculinos, sin atenuantes basados en el género. Para Irma Grese, Elisabeth Folkenrath y Johanna Bormann, el proceso concluía con una certeza ineludible. Su próxima cita sería con el verdugo en la prisión de Hamelin. Con una certeza ineludible, el destino se cernía sobre ellas. Su único encuentro pendiente era con el verdugo de la prisión de Hamelin, con el patíbulo y con la justicia final del Reich de las Bestias. El 13 de diciembre de 1945, los muros de la antigua prisión de Hamelin, en la Baja Sajonia alemana, se convirtieron en el escenario de un episodio extraordinario en la historia judicial: la ejecución de 3 mujeres condenadas por crímenes contra la humanidad. Para la ocasión, las autoridades británicas habían acondicionado un bloque especial, una hilera de celdas diminutas que desembocaba en una cámara de ejecución al final del pasillo.
Para esta tarea sin precedentes, se convocó a Albert Pierrepoint, el verdugo oficial de la corona británica, un hombre conocido por su profesionalismo y su eficiencia casi quirúrgica. Pierrepoint, quien más tarde documentaría estos momentos en su autobiografía, había viajado a Alemania con el único propósito de cumplir las sentencias dictadas en los juicios de Belsen. El método elegido era la horca de caída larga, una técnica británica diseñada para provocar una muerte instantánea por fractura cervical, minimizando así el sufrimiento. Este procedimiento exigía cálculos de una precisión escalofriante, basados en el peso y la complexión de cada condenado, para determinar la longitud exacta de la soga. El día anterior a las ejecuciones, Pierrepoint y su asistente, el sargento mayor Richard Anthony O'Neill, se reunieron con cada uno de los reos para tomar estas medidas antropométricas. El encuentro con Irma Grese, según el propio Pierrepoint, resultó particularmente desconcertante. Tras registrar los datos de los hombres, el sargento mayor O'Neill dio la orden: «Traigan a Irma Grese». Ella salió de su celda y caminó hacia ellos riendo, con el aspecto de una joven saludable a la que cualquiera desearía conocer. Respondió a las preguntas, pero cuando se le preguntó su edad, hizo una pausa y sonrió. Pierrepoint recordaría cómo él y su asistente le devolvieron la sonrisa, cómplices de esa coquetería tan convencional. Finalmente, dijo: 21, un dato que ellos ya conocían. Esta interacción revelaba la inquietante normalidad que Grese proyectaba, incluso en la víspera de su muerte. Pierrepoint anotó meticulosamente sus medidas: 1,65 m de altura y 68 kilogramos de peso. Con estos datos, calculó que necesitaría una caída de 2,24 m para asegurar una muerte instantánea. El encuentro con Elisabeth Falkenrath, en cambio, se desarrolló de una manera mucho más sombría. A diferencia de Grese, Falkenrath no mostró jovialidad alguna, respondiendo con monosílabos y evitando el contacto visual. Sus medidas, aproximadamente 1,62 m y 65 kilogramos, permitieron a Pierrepoint calcular la caída necesaria. Pero fue Johanna Bormann quien presentó el contraste más marcado. Pierrepoint la describió como una mujer que cojeaba por el pasillo, pareciendo vieja y demacrada. A sus 52 años, considerablemente mayor que sus compañeras, Bormann mostraba signos visibles de angustia. «Temblaba al subir a la báscula», escribió Pierrepoint, y dijo en alemán: «Tengo mis sentimientos». Esta frase, la única que el verdugo registró de Bormann, revelaba un insólito instante de vulnerabilidad humana en una mujer que había demostrado muy poca compasión hacia sus víctimas. La mañana del 13 de diciembre comenzó temprano para los verdugos. La logística requería una precisión milimétrica. 11 personas serían ejecutadas ese día, comenzando con las 3 mujeres de forma individual, seguidas por los hombres en parejas. Las autoridades británicas habían determinado que las mujeres fueran primero, posiblemente para minimizar la agónica espera de los condenados. A las 9:34, Irma Grese se convirtió en la primera en enfrentarse al patíbulo. Pierrepoint describió el momento con precisión técnica. Subieron las escaleras hacia las celdas, un oficial alemán abrió la puerta del corredor y pasaron junto a la hilera de rostros que observaban. Dentro de la cámara de ejecución, los oficiales esperaban en posición de firmes. El brigadier Patton Walsh, con su reloj de pulsera levantado, le dio la señal. Un suspiro de alivio contenido se hizo audible en la sala. El verdugo continuó su relato. Recorrió el pasillo. «Irma Grese», llamó. Los guardias alemanes cerraron rápidamente las mirillas de las celdas y abrieron una puerta. Irma Grese salió. El espacio era demasiado pequeño para que él entrara, así que tuvo que inmovilizarla en el corredor. «Sígame», dijo en inglés, y O'Neill repitió la orden en alemán. El momento culminante ocurrió con una sincronía perfecta. A las 9:34, ella caminó hacia la cámara de ejecución, observó por un instante a los oficiales que la rodeaban y luego se dirigió al centro de la trampilla, donde Pierrepoint había marcado un punto con tiza. Se plantó con firmeza sobre esa marca y mientras le colocaba la capucha blanca sobre la cabeza, dijo con su voz lánguida: «Schnell», rápido. La trampilla se abrió y el médico lo siguió al foso para declararla muerta. Esa última palabra de Grese, «Schnell»,
ha sido interpretada como un gesto de desafío final, de resignación o incluso de consideración hacia sus ejecutores. Fuera cual fuese su intención, fue su última declaración tras una vida breve marcada por una crueldad extraordinaria. A las 10:04, Elizabeth Falkenrath fue conducida a la cámara. Siguiendo el mismo procedimiento, Pierpoint la inmovilizó y la guió hasta la marca de tiza. A diferencia de Grace, Falkenrath no pronunció ninguna última palabra registrada. La trampilla se abrió y tras la caída calculada murió instantáneamente. A los 26 años, la mujer que había ascendido de aprendiz de peluquera a supervisora de un campo de concentración en menos de una década, concluía su trayectoria bajo la justicia británica. La última de las tres, Johanna Bormann, se enfrentó al patíbulo a las 10:38. Pierpoint anotó que parecía físicamente debilitada y necesitó ayuda para subir los escalones del cadalso. A sus 52 años, su fragilidad contrastaba con la juventud de sus compañeras. La ejecución se llevó a cabo según el protocolo, y tras la confirmación médica de su muerte, su cuerpo fue retirado para dar paso a las ejecuciones programadas de los prisioneros varones. Concluidas las ejecuciones de las mujeres, Pierpoint procedió con los hombres. Joseph Kramer, la bestia de Belsen, fue ejecutado junto al Dr. Fritz Klein a las 12:19. Los condenados restantes fueron ejecutados en parejas hasta completar las 11 sentencias previstas para ese día. Una vez confirmadas las muertes, los cuerpos fueron depositados en sencillos ataúdes para su cremación. Las autoridades británicas, previendo posibles problemas futuros, decidieron que no se permitirían tumbas que pudieran convertirse en lugares de peregrinación para simpatizantes nazis. Las cenizas fueron dispersadas en un lugar no revelado, probablemente dentro de las mismas instalaciones penitenciarias, borrando su rastro de la historia. La precisión y el profesionalismo de Pierpoint durante este extraordinario procedimiento contribuyeron a sentar un precedente en la aplicación de la justicia internacional. Su insistencia en la dignidad del proceso, incluso para los perpetradores de crímenes atroces, reflejaba el principio de que el objetivo era la justicia, no la venganza. Los efectos personales de los ejecutados fueron entregados a sus familiares cuando pudieron ser localizados. Entre las posesiones de Irma Gress se encontró una cantidad significativa de dinero, unos 440 Reichsmarks en efectivo y una libreta bancaria con un saldo de 4.400 Reichsmarks. Esta suma era extraordinaria, considerando que un trabajador textil ordinario ganaba aproximadamente 76 Reichsmarks al mes, evidenciando los beneficios materiales que Gresse había obtenido de su posición. La ejecución de estas tres mujeres estableció un precedente histórico en varios aspectos. Irma Gress, con solo 22 años, se convirtió en la mujer más joven ejecutada bajo la ley británica en el siglo XX. Las tres representaron a las únicas mujeres ejecutadas entre todos los juicios de posguerra llevados a cabo por Gran Bretaña, lo que subraya la excepcional gravedad de sus crímenes, incluso en un contexto de atrocidades generalizadas. La justicia impartida en Hamelin, aquel diciembre de 1945, trascendió el simple castigo individual. Representaba un principio emergente en el derecho internacional, que la participación en crímenes contra la humanidad conllevaba una responsabilidad personal, sin importar el género, la edad o la posición jerárquica. Para las víctimas que sobrevivieron a los horrores de Auschwitz y Bergen-Belsen, estas ejecuciones no solo constituyeron un castigo para sus torturadores, sino un reconocimiento formal del sufrimiento padecido. El frío de diciembre se cernía sobre la prisión de Hamelin, un silencio denso cargado con el peso de la justicia. Para los supervivientes, las sentencias no solo representaban un castigo para sus verdugos, sino el reconocimiento formal de un sufrimiento que desafiaba las palabras. Más allá del patíbulo, se extendían los rostros ocultos del exterminio y los fragmentos de una justicia que apenas comenzaba a ensamblarse. Mientras la atención se centraba en las tres mujeres condenadas, Irma Gress, Elizabeth Falkenrath y Johanna Bormann, en la misma penumbra se ejecutaban otras sentencias. Ellas eran solo una pieza en la vasta maquinaria de muerte de Bergen-Belsen.
Aquel mismo 13 de diciembre de 1945, el verdugo Albert Pierre Point se preparó para ejecutar a 8 hombres, completando un total de 11 condenas a muerte en un solo día. La lista de los perpetradores masculinos la encabezaba Joseph Kramer, conocido como la Bestia de Belsen. Nacido en Múnich, en el seno de una familia católica de clase media, Kramer encarnaba el prototipo del burócrata convertido en asesino genocida. Su carrera fue un descenso metódico a través del sistema de campos de concentración. Se unió al partido nazi en 1931 y a las SS al año siguiente, comenzando como guardia en Dachau. Desde allí, su ascenso lo llevó a puestos de mayor responsabilidad en Sachsenhausen y Mauthausen, y más tarde sirvió como ayudante de Rudolf Höss en Auschwitz. Finalmente, Kramer recibió su propio mando en Natzweiler-Struthof, un campo en territorio francés. Allí, su implicación dejó de ser meramente administrativa. Kramer gaseó personalmente a 80 prisioneros judíos, seleccionados para una macabra colección de esqueletos en la Universidad del Reich de Estrasburgo. Durante su juicio, admitió el acto, describiendo con una precisión escalofriante cómo las víctimas seguían respirando durante aproximadamente medio minuto antes de sucumbir. Su testimonio no dejaba lugar a dudas. En mayo de 1944, fue transferido a Auschwitz-Birkenau como jefe de operaciones, supervisando el asesinato de decenas de miles en las cámaras de gas. Su llegada a Bergen-Belsen en diciembre de ese año coincidió con el colapso administrativo del campo. Bajo su mando, la población se disparó de 7.300 a más de 60.000 prisioneros, provocando entre 250 y 300 muertes diarias por hambre y enfermedad. Ante el tribunal, Kramer intentó proyectar la imagen de un administrador desbordado por circunstancias imposibles, negando toda responsabilidad personal. Sin embargo, este argumento se desmoronó ante las pruebas de que había ejecutado personalmente a prisioneros por infracciones menores. Días antes de la liberación, disparó a 2 reclusos rusos por el simple hecho de recoger patatas podridas. Fue ejecutado junto al Dr. Fritz Klein a las 12:19. Fritz Klein representaba la perversión de la medicina al servicio del genocidio. Nacido en 1888 en la actual Rumanía Central, estudió medicina en Budapest y sirvió como médico militar en la Primera Guerra Mundial. En 1943, como alemán étnico, fue adscrito a las Waffen-SS. En diciembre de ese año, llegó a Auschwitz como médico del campo de mujeres en Birkenau, donde su función principal era realizar las selecciones, decidiendo quién vivía y quién moría en las cámaras de gas. Durante el juicio, admitió su participación con una lógica helada. Se me ordenó dividir las selecciones en 2 partes, los aptos para el trabajo y los que no lo eran. La corrupción moral de Klein cristalizó en su infame declaración. Mi juramento hipocrático me dice que extirpe un apéndice gangrenoso del cuerpo humano. Los judíos son el apéndice gangrenoso de la humanidad. Esta frase revelaba la completa distorsión de la ética médica que permitió a profesionales como él reinterpretar el asesinato como una limpieza social. Franz Hosler, ejecutado poco después, había seguido una trayectoria similar. Guardia y cocinero en Dachau desde 1933, fue transferido a Auschwitz en 1940, donde supervisó la ejecución de 575 prisioneros. Como supervisor del campo de mujeres en Birkenau, perfeccionó las técnicas de engaño, dirigiéndose a las víctimas con una calculada calma. Esto no es un lugar de vacaciones, sino un campo de trabajo. Cuidaremos de su salud y les ofreceremos un empleo bien remunerado. Palabras pronunciadas sabiendo que sus oyentes serían cenizas en cuestión de minutos. Karl Franzio y Ansgar Piening, cocineros en Bergen-Belsen, ilustraban otro nivel de complicidad. Aunque su función era preparar la comida para el personal de las SS, ambos fueron condenados por disparar a prisioneros que intentaban recoger sobras. Estos actos, cometidos incluso en la víspera de la liberación, demostraban cómo la brutalidad impregnaba cada rincón del campo, más allá de las jerarquías de mando. Wilhelm Dohr, con solo 24 años, encarnaba la radicalización de la juventud alemana.
Miembro de las Juventudes Hitlerianas antes de unirse a las SS, supervisó una marcha de la muerte desde el subcampo de Kleinbodungen hasta Bergen-Belsen en abril de 1945. Durante el trayecto de unos 50 kilómetros, unos 30 prisioneros fueron ejecutados por agotamiento o intentos de fuga. Los testigos afirmaron que Dörr disparó personalmente a varios por tener malos pies o estar demasiado enfermos para continuar. Su superior, Franz Stoffel, compartió la responsabilidad por aquella marcha mortal. Estos 8 hombres, junto a las 3 mujeres ejecutadas, representaban las distintas facetas del sistema: administración, medicina, supervisión y logística. Sus funciones demostraban que el genocidio no era obra de unos pocos monstruos, sino de una red de participación a múltiples niveles. Pero la justicia, como pronto se vería, tenía muchas caras y no alcanzaría a todos por igual. Las 11 ejecuciones en Hamelin fueron solo una fracción de los condenados en los juicios de Belsen. Otros 19 acusados recibieron penas de prisión, desde 1 año hasta cadena perpetua. Entre ellos se encontraban mujeres como Herta Ehlert, sentenciada a 15 años, o Herta Bote, condenada a 10 años pero liberada en 1951. Estas variaciones en las sentencias dependían de la evidencia directa de asesinato y del rango jerárquico. La diferencia entre la horca y la prisión generó una controversia que aún resuena. Supervivientes como Eva Kor se preguntaban por qué guardias como Herta Bote, conocida por golpear a prisioneras con varas de madera hasta casi matarlas, pudieron reintegrarse en la sociedad. La vi apalear a una mujer casi hasta la muerte, testificó. ¿Por qué merecía ella vivir cuando tantos inocentes murieron? La liberación anticipada de varios convictos en la década de los 50 reflejó el cambio de prioridades geopolíticas de la Guerra Fría y el deseo de normalizar las relaciones con la nueva República Federal de Alemania. Para muchas víctimas, estas liberaciones representaron una justicia incompleta. Los ejecutados en Hamelin fueron la capa más visible de la responsabilidad, pero cientos de guardias y administrativos escaparon durante las caóticas últimas semanas de la guerra. La fragmentación judicial, inevitable ante la escala transnacional de los crímenes, significó que la responsabilidad por el Holocausto se juzgó de manera desigual e incompleta. Aún así, las ejecuciones del 13 de diciembre de 1945 marcaron un hito. Por primera vez, individuos eran procesados no solo por crímenes de guerra convencionales, sino por su participación en un sistema genocida. Las 11 personas ejecutadas pagaron el precio legal más alto por su implicación, pero su castigo apenas comenzaba a rozar la superficie de un crimen de escala inconcebible.